Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que se apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echen sus redes para pescar». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaron a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos dice este Santo Evangelio al inicio que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. La gente iba a escuchar a Jesús, a escuchar el mensaje para poder luego reflexionar y aplicarlo en sus vidas. Así también, queridos hermanos, cuando vamos al templo a participar de la Santa Misa, debemos estar muy atentos para escuchar la palabra de Dios, luego escuchar con atención las reflexiones que hace el celebrante y después aplicarlo en nuestra vida. Ahí todos debemos esforzarnos por estar muy atentos a las lecturas que se nos proclama en la Santa Misa. De lunes a sábado, una lectura, el Salmo y el Santo Evangelio. Los domingos o cuando hay fiestas, solemnidades, tenemos primera lecturas, el Salmo, segunda lectura y luego el Evangelio. Pues el Señor nos habla a través de su santa palabra y debemos tener los oídos muy atentos, el corazón muy abierto, muy dispuestos a escuchar el mensaje y la mente pues muy concentrada para poder reflexionar de lo que el Señor nos está diciendo. A veces, hermanos, los fieles, la gente, nos dice: «Qué bonita su misa, Padre». Y luego les preguntas: «¿Cuál fue el Evangelio?». No se acuerdan, ¿no? ¿Cuál fue la predicación? ¿Qué dijo el Padre? El Padre dijo que iba a haber una tómbola, ¿no? Entonces estamos más atentos a cosas superfluas, ¿no? Cosas secundarias, y muchas veces no estamos atentos a lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Debemos estar, hermanos, muy concentrados, que nada ni nadie nos distraiga, ¿no? Debemos estar muy enfocados, como el atleta que está enfocado ahí para llegar al final, ¿no? También nosotros vamos a estar pues muy atentos a lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Y también pues el Señor nos habla, aparte de las lecturas de la Santa Misa,
en otros momentos también, cuando, por ejemplo, leemos la Sagrada Escritura todos los días en nuestras casas, ¿no? Y lo reflexionamos. También el Señor nos habla a través de la creación, cuando contemplamos todo lo que Él ha creado maravillosamente para nosotros, ¿no? El Señor ha hecho un mundo, un universo, una creación maravillosa para que tú y yo nos sintamos pues cómodos, alegres, felices, así como tienes tu casa y lo vas pues embelleciendo, ¿no? Lo vas ordenando, lo vas limpiando, lo vas cuidando. También nosotros tenemos un mundo donde el Creador ha puesto todo maravillosamente bien para que nos sintamos pues de lo mejor y vivamos felices, pero nosotros muchas veces no sabemos cuidar la creación, más bien lo maltratamos, lo explotamos, ¿no? O también lo ensuciamos, ¿no? Hay un tacho en la esquina, pero nosotros a veces tiramos pues la cáscara de plátano aquí en medio de la pista y eso no está bien, ¿no? Como el hijo que no le importa su casa y tira pues el papel en medio de la sala, ¿no? Habiendo un tacho, ¿no? Entonces, esto también se enseña en casa, queridos hermanos, cuidar la creación, y a través de ello Dios nos está hablando, ¿no? También Dios nos habla a través de personas que nos dan buenos consejos. Si somos hijos, pues nos aconsejan a través de nuestros padres, ¿no? Ningún papá, salvo que sea un papá o una mamá perversa, va a aconsejar para el mal, ¿no? Normalmente los padres nos aconsejan para el bien. También nuestro director espiritual, ¿no? Tener un buen director espiritual nos ayuda a crecer en la vida espiritual y también progresar en este mundo, ¿no? También Dios nos habla pues a través de los sacramentos, ¿no? Ahí también se lee su palabra, ¿no es cierto? Pues en estos tiempos, queridos hermanos, necesitamos escuchar más a Dios. Tú te darás cuenta que todo es bulla, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ya bulla en el mercado, bulla en el transporte público, ¿no? Bulla en la mototaxi, en tu misma casa, ¿no? Bulla, ¿no es cierto? ¿Cuándo descansa el cerebro? ¿Cuándo tienes silencio, ¿no? Dios habla bajito, Dios habla bajito, ¿no? Por tanto, queridos hermanos, aprendamos de nuestra Madre, la Virgen María, que escuchaba la palabra de Dios, ¿no? Con meditación, ¿no? Dice, todas estas cosas lo guardaba en su corazón, quiere decir que lo meditaba. Después el Señor le pide a Pedro, ¿no? que reme mar adentro, y Pedro dice, Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos cogido nada, ni muy, nada, Señor, pero en tu nombre, en tu palabra echaré las redes. ¿Y qué sucede? Milagro, la mejor pesca que nunca habían tenido, ¿no? Así es, hermanos, cuando tú y yo confiamos, creemos firmemente en la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos esclaviza, no nos limita, no nos encadena, al contrario, nos hace más libres. Si tú y yo hiciéramos caso a la palabra de Dios, si tú y yo conociéramos más a la palabra de Dios, por eso es importante que en tu parroquia haya una escuela de Biblia, ¿no? Donde te enseñan a leer la palabra de Dios y interpretarla. Pues si nosotros hiciéramos más caso a la palabra de Dios, otra sería nuestra realidad. Quizás no hubiéramos caído en esos pecados, en esos errores que ahora nos lamentamos, incluso aunque nos hemos arrepentido, nos siguen haciendo daño muchas veces, ¿no? Entonces, hagámosle caso a la palabra de Dios, seamos como Pedro. Señor, en tu palabra, confío en tu palabra, echaré las redes. El Señor, hermanos, también quiere contar con nosotros. El Señor quiere que tú y yo seamos sus colaboradores, remar mar adentro, remar a este mundo que se nos parece difícil, complicado. Llevemos su palabra. Señor, hoy nos pide escuchar su palabra, pero también nos pide evangelizar, transmitir a los demás, empezando por la casa.
Ojalá que tu hogar, tu familia, sea una escuela de valores donde tú eres el catequista, donde tú estás pues enseñando a los demás, transmitiendo a los demás la palabra de Dios con tu ejemplo y con tu predicación. Que la Santísima Virgen María nos ayude a seguir remando mar adentro. No te olvides, los buenos somos más. Bendiciones.